La compensación por la eliminación del subsidio a las gasolinas para los taxistas será entre 69 y 120 dólares, dependiendo de la ciudad y el consumo, pero aún no se conoce de cuánto será para los otros beneficiarios. La Corte Nacional de Justicia conocerá el caso Nene, debido al fuero que tiene la vicepresidenta Verónica Abad. Hoy el fiscal del caso y la jueza anticorrupción remitieron el caso. Dos nuevas figuras se suman a la carrera presidencial. Andrea González, ex compañera de Fernando Villavicencio, postulará por Sociedad Patriótica, mientras que el ex general de policía Víctor Arauz no especifica qué partido lo auspiciará. En la cuarta y última entrega sobre los atletas olímpicos, Televistazo explora la costosa logística que los deportistas clasificados requieren para una óptima participación en París 2024. El Consejo de Seguridad de la ONU insiste en un cese al fuego en Gaza, mientras Estados Unidos dice que solo depende de Hamás, pero Israel advierte que seguirá las agresivas operaciones para rescatar a 116 rehenes. Babahoyo estrenó El Candelabro, un escenario flotante con el que buscan atraer al turismo con presentaciones artísticas nocturnas. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Lunes 10 de junio de 2024, amigos, bienvenidos a una nueva semana informativa aquí en Televistazo Estelar. El régimen de Daniel Noboa propone un mecanismo para compensar a los transportistas ante la eliminación de los subsidios a los combustibles. Gasolinas. ¿Cómo contentar a todos? Una de las medidas que contempla el gobierno para compensar a los transportistas una vez que se elimine el subsidio a los combustibles es pagarles de forma mensual un valor que se va a calcular de acuerdo a la cantidad de gasolina que consuman. Pero ¿cómo se lo aplicaría? Francisco Garcés con la explicación. La propuesta del gobierno para compensar a transportistas una vez que se elimine el subsidio a las gasolinas ya está definida. Consiste en depositar mensualmente en cuentas bancarias el valor equivalente al subsidio eliminado. El objetivo del gobierno es evitar que la eliminación del subsidio afecte a las tarifas de transporte y fletes. El sector del taxismo es el que más claro tiene cómo funcionará la fórmula que se usará para compensar a sus miembros. En Quito, por ejemplo, unos 30,000 taxistas recibirán valores de entre $4.50 y $6 diarios. Por 20 días de trabajo al mes, cada taxista recibirá un depósito de entre 90 y 120 dólares. Según el gremio de taxis de Pichincha, el promedio de consumo en la capital es de entre 8 y 10 galones por día. Quito es la ciudad en donde más gasolina se consume por las condiciones geográficas y el tránsito. No es lo mismo en Guayaquil, donde un taxista consume entre 6 y 7 galones de gasolina en un día de trabajo. Ahí los taxistas recibirán compensaciones de entre $3.50 y $4 según la propuesta oficial. Es decir, entre 69 y 82 dólares por 20 días de trabajo. Los taxistas saben que esta es la propuesta del gobierno, pero aún no la han recibido oficialmente y por eso no anuncian si la aceptarán o propondrán una alternativa. La misma fórmula para definir la compensación se usará para el transporte en camionetas y en tricimotos, aunque en esos casos el monto global a erogar será menor porque la mayor parte de la compensación será destinada al taxismo. Para empezar a definir pormenores de la propuesta, este martes será la primera reunión del gobierno con la Confederación Nacional del Transporte Terrestre, gremio que agrupa a la mayoría de federaciones del transporte del país. El presidente Daniel Noboa enfrentará las primeras protestas de su gobierno. El Frente Popular convocó para este miércoles una jornada nacional de movilización en contra precisamente de la eliminación del subsidio a los combustibles. Transportistas de Pichincha y Guayas no van a participar. Adriana Bermeo con el anuncio. La primera decisión radical contra la eliminación del subsidio a los combustibles se conoció este lunes. Organizaciones sindicales, sociales y de estudiantes lideradas por el Frente Popular convocaron para este miércoles a una jornada de movilización.
en rechazo a la medida anunciada por el gobierno. Serán las primeras manifestaciones en el mandato del presidente Daniel Noboa. En Quito, el objetivo será llegar al Palacio de Carondelet. Para ellos no hay punto medio y la compensación que ofrece el gobierno a los transportistas no es suficiente si se eliminan los subsidios a los combustibles. Será el llamado tanto al Frente Unitario de Trabajadores, a la CONAIE, a las organizaciones como la Ecuarunari. Para los transportistas de Pichincha, por ahora la movilización no es una alternativa, pero sí cuestionaron que solo han tenido una reunión con el gobierno la primera semana de junio. Allí se ofreció la compensación vía transferencia bancaria. ¿Cuál será el método? ¿Cuál será el mecanismo, el porcentaje, el cálculo y los beneficios que se podrían obtener? En Guayas, los gremios de taxistas ya han iniciado el registro. Están de acuerdo con el mecanismo y esperan que se definan los montos. No podemos estar de acuerdo todavía hasta que no nos entreguen un valor más o menos que nos han comunicado que será entre 80, 90 centavos por el tema del alza del combustible. La Federación Cantonal de Tricimotos y Mototaxis de Guayaquil, que agrupa a 90 operadoras y 4.800 socios, se reunirá esta semana para decidir su posición. Mientras eso ocurre, sus miembros seguirán llenando el registro. Caso Nene. Abad en el radar. La vicepresidenta de la República está a un paso de ser procesada penalmente en el delito de oferta de tráfico de influencias. La jueza que conocía el caso Nene se inhibió de seguir en el proceso debido al fuero de Verónica Abad. Esta tarde dispuso que se remite el expediente a la sala de sorteos de la Corte Nacional de Justicia. Jacqueline Rodas con la información. El proceso penal del caso Nene, que ahora involucra a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, ya pasó a la Corte Nacional. La jueza anticorrupción y crimen organizado, María Fernanda Castro, quien hasta hoy tuvo el expediente en su despacho, se inhibió de conocerlo por el fuero que tiene Abad debido a su alto cargo y dispuso que enseguida se entregue el proceso a la sala penal para que por sorteo se designe a un magistrado de la Corte Nacional. De esta forma, Castro atendió la petición que horas antes le hizo el fiscal Carlos Alarcón, quien también se inhibió y remitió la causa a su superior, la fiscal general Diana Salazar. En el documento, Alarcón justifica su decisión con base en 13 elementos de convicción encontrados en la investigación de Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta, procesado por el delito de oferta de tráfico de influencias. En la lista, cita las versiones rendidas por 7 funcionarios y exfuncionarios de la vicepresidencia. Uno de ellos fue secretario general de la entidad. Dijo que Verónica Abad le dispuso contratar a Rommel Pérez como coordinador de comunicación. Se trata del denunciante, un bachiller que accedió a un cargo jerárquico con un sueldo de $3.200 y los acusa de quitarle $1.700 para poder conservar su empleo. De las otras versiones no se da detalles. Además, el fiscal menciona un oficio de la Unidad de Interceptaciones de la Policía Nacional sobre el registro de llamadas telefónicas que mantuvo Verónica Abad con el denunciante. Los demás elementos son solamente oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores referentes a las funciones que desempeña Abad en Israel y sus movimientos migratorios. Y la fiscal Diana Salazar conocerá el caso Nene por el fuero de Corte Nacional que tiene la vicepresidenta. Pero, ¿qué es el fuero? Fabiola Santana con la explicación. Si existen indicios para vincular a la vicepresidenta Verónica Abad al caso Nene, todo el proceso pasa a la Fiscalía General por el denominado fuero de corte. Significa que las autoridades de alta jerarquía solo pueden ser investigadas y procesadas penalmente por las máximas autoridades. En este caso, la fiscal general y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. La investigación estará a cargo de una unidad especializada dirigida, en este caso, por Diana Salazar. El Código de la Función Judicial especifica que, además del presidente y vicepresidente de la República, esta condición especial la poseen asambleístas, ministros y secretarios de Estado, consejeros de participación ciudadana, jueces de la Corte Nacional y de Cortes provinciales, vocales de la Judicatura,
fiscal, contralor y procurador del Estado, defensores del pueblo y público, jueces del Tribunal Contencioso Electoral, superintendentes y consejeros del CNE. Otra jerarquía de fuero es la de Corte Provincial, que incluye a las autoridades investigadas por el fiscal provincial del territorio donde se cometió la infracción. Andrea González y Víctor Arauz se suman a los precandidatos presidenciales. Este lunes proclamaron sus postulaciones. González se unió a Sociedad Patriótica, mientras que Arauz no dice todavía a qué organización política va a representar. Patricio Díaz con la información electoral. Dos nuevos precandidatos apuntan a la presidencia de la República. Andrea González, ex candidata vicepresidencial que acompañó a Fernando Villavicencio, proclamó su candidatura a la presidencia de la República con su movimiento Fuerza Valiente, en alianza con Sociedad Patriótica. El líder de este partido, el expresidente Lucio Gutiérrez, resaltó su trayectoria como ambientalista y el que haya seguido los ideales de Villavicencio. González resaltó que los une la lucha contra la corrupción, las mafias y la pobreza. Y recuperar la paz, para reconstruir ese tejido social, para luchar contra la corrupción en territorio y de cuello blanco, sin absolutamente nada que temer. Este lunes, mediante redes sociales, se sumó también otro candidato a la carrera presidencial, el ex general de policía Víctor Arauz. Sin embargo, no dio a conocer por qué partido o movimiento se postulará. Arauz, Estados Unidos, le retiró la visa. Además, el ex general emprendió acciones legales para recuperar su cargo tras ser cesado en el anterior gobierno. En su intervención dijo que su objetivo será enfrentar a la delincuencia. Sí se puede recuperar la calma y la tranquilidad para nuestras familias. Solo hay un camino. Estos miserables tienen que estar en las cárceles. Son 17 las organizaciones políticas nacionales que pueden presentar candidatos a la presidencia de la República. La mayoría aún no toma una decisión y tiene precandidatos, como Centro Democrático, Pueblo, Igualdad y Democracia, PIT, Avanza, Amigo, Izquierda Democrática, Democracia Sí, Suma, Reto y Construye. Esta organización política dice que lo primero que les preocupa es evitar que se los elimine y descartan nombres de candidatos. Cucalón no está en este momento en nuestra prioridad, de ninguna manera. Luego hablaremos de candidaturas. Las organizaciones políticas que sí han confirmado oficialmente a sus candidatos son Unidad Popular con Jorge Escala, el Partido Socialista con Pedro Granja, Pachacuti con Leonidas Issa, y se espera que ADN haga oficial al presidente Daniel Noboa para la reelección. Y esta noche la Asamblea Nacional de forma virtual tratará en primer debate el informe sobre las reformas que provienen de la consulta popular y que tienen que ver con el incremento de penas para delitos graves como sicariato, terrorismo, entre otros, además de la posibilidad que los bienes de origen ilícito pasen al Estado sin necesidad de una sentencia penal previa, así como armas usadas por la delincuencia. La comisión especial encargada del trámite deberá recoger las observaciones del Pleno para realizar en esta misma semana el documento final que deberá tratarse en segundo debate. Esta tarde se hizo público el video del instante del rescate de 4 rehenes israelíes que estaban capturados por extremistas de Hamas en la Franja de Gaza. El conflicto ha entrado en una etapa crítica con presiones internacionales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución para el cese del fuego. La incursión de las fuerzas de defensa de Israel en el fin de semana en la ciudad de Nuseirat fue un ataque masivo a gran escala para el rescate de rehenes. Ejército y escuadrón antiterrorismo ejecutaron la operación que tuvo su momento crítico cuando las tropas irrumpieron en esta casa. Encontraron a 3 de ellos en una habitación y les pidieron identificarse. Ellos son Andrei Kozlov, de 27 años, Almog Mirjan, de 21, y Shlomi Sif, de 40. Una cuarta rehén, Noah Argamani, cuyo secuestro el 7 de octubre quedó grabado, fue rescatada en otra casa. Una vez liberados, fueron llevados hasta un helicóptero para su posterior traslado a Israel. Se encontraron con sus familias en un hospital donde permanecerán en observación por unos días luego de 8 meses de cautiverio.
La operación militar de Israel se dio en medio de las que fuentes palestinas han descrito como la jornada más violenta desde que comenzó la guerra. El vocero del Hospital Mártires de Al-Aqsa dice que ese día murieron 274 palestinos, entre ellos 64 niños. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que están considerando ejecutar otras operaciones de rescate porque aún quedan 116 rehenes en Gaza. Las gestiones diplomáticas para poner fin a los ataques y lograr la liberación de todos los rehenes continúan. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, desde Tel Aviv, dijo hoy que el único obstáculo para que entre en vigencia la propuesta de alto al fuego hecha por el presidente Biden el 31 de mayo es que el grupo Hamas no lo acepta. Y en un llamado a los países de la región de Medio Oriente dijo: If you want a ceasefire, press Hamas to say yes. Si quieren un alto al fuego, presionen a Hamas para que diga que sí. Si quieren poner a israelíes y palestinos por igual en el camino hacia una paz y una seguridad más duraderas, presionen a Hamas para que diga que sí. Así también el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas logró pasar esta tarde una resolución para el cese al fuego. 14 de los 15 países miembros votaron a favor. Solo Rusia se abstuvo, pero al no haber votos en contra, el documento fue aprobado. Una medida cautelar ordena al gobierno cumplir con la alimentación de los presos de 9 cárceles del Guayas. Diego Cuenca explica que el fallo judicial dispone 4 medidas. Una jueza concedió medidas cautelares a favor del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, que intenta resolver el desabastecimiento de alimentos en 9 cárceles de la provincia de Guayas. La sentencia de la magistrada establece 4 medidas inmediatas en las que dispone que el Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad de SNAI cumpla con regularizar la provisión de alimentos suficientes, contratar el servicio de alimentación, que permanentemente gestione la donación de comida con entidades públicas o privadas y que deje ingresar a los representantes de los organismos de derechos humanos para que puedan constatar la provisión de comida. El director del comité dijo a Ecuavisa que hasta esta mañana no se cumplía con el último punto. Aquí en Guayaquil no hay una dependencia del SNAI con las cuales nosotros podamos reunirnos así como lo hemos estado haciendo aquí. Y por ello tampoco pueden constatar si las otras instrucciones de la sentencia fueron acatadas por el SNAI en 9 cárceles. 8 de ellas conforman el complejo penitenciario que está en el norte de Guayaquil y la 9ª está en el cantón El Empalme. En total suman 12.600 presos. Esto ocurre desde que el anterior proveedor, la Factoría, suspendió su servicio el 2 de junio. En paralelo, el comité recauda donaciones de alimentos por su cuenta. Por ejemplo, en la iglesia La Victoria, en el centro de Guayaquil. Pero no es suficiente. Pero no hemos tenido la respuesta de las 12.690 personas que están detenidas, no han venido. El SNAI no se ha pronunciado sobre este fallo judicial. Esta semana se llevará a cabo la Feria Laboral 360, que ofrece 1.124 puestos de trabajo. Además, el Ministerio de la Mujer ofrece capacitación y financiamiento de hasta $5.000 para emprendedores. Adriana Bermeo explica cómo acceder a esos beneficios. 1.124 puestos de trabajo serán parte de la oferta de la Feria Laboral 360 que se llevará a cabo entre el 13 y el 15 de junio, pero el registro de la hoja de vida se puede realizar desde hoy. Todo el proceso es virtual. Participan 27 empresas que figuran entre las más grandes del país. Son cadenas de comida rápida, alimentos, medicamentos, materiales de construcción. Para participar ingrese a www.ferialaboral360.com. En cada stand se desplegará la información de los empleos disponibles con los requisitos y beneficios. También está la opción para enviar el currículum previamente registrado. El Ministerio de la Mujer ofrece capacitación y financiamiento de hasta $5.000 para emprendimientos. La inscripción se realiza en su página web. En la pantalla de inicio está el anuncio del programa Emprendamos con Inclusión y Sin Discriminación. Son 5 módulos en modalidad virtual que cuentan con el aval de la Universidad Católica. Se impartirán materias relacionadas con diseño de proyectos y plan de negocios. Los beneficiarios serán mujeres y miembros de la población LGBTI. Durante el 2024 se capacitarán 9.850 personas y se seleccionarán a los mejores 144 emprendimientos para acceder al capital semilla no reembolsable.
Hasta el 25 de junio, los postulantes a las universidades que se inscribieron en el Registro Nacional deberán llenar el registro social que incluye información socioeconómica y demográfica del estudiante. El trámite es virtual y se realiza en la página ventanilla.registrosocial.gov.es ventanilla web. Este paso lo deben completar las personas a las que les llegó un correo electrónico con los accesos necesarios. Los jóvenes que no recibieron la notificación es porque la CENESID ya cuenta con la información. Olímpicos. Apoyo local por goteo. Con el dinero acreditado actualmente se gestiona el traslado, estadía y otras necesidades de los deportistas y sus equipos para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el presupuesto es limitado. Solo en los deportes ecuestres, por ejemplo, se va el 30%. Luis Alfredo Zúñiga con un nuevo informe. Parte de los fondos que el Comité Olímpico Ecuatoriano recibió, aunque de forma tardía, del Estado, se destinan a la compra de pasajes, alimentación, estadía, personal, implementos, preparación y más necesidades de los deportistas clasificados a París 2024. Del $1.154.000 que el Ministerio del Deporte desembolsó al comité, 642.000 están destinados a los Juegos Olímpicos, pero gestionar todo lo necesario con ese monto es más que complicado. Tan solo solventar lo que requieren los deportes ecuestres representa el 30% del presupuesto. Ecuador. Son 3 clasificados en esta disciplina que necesitan trasladar 3 caballos y deben ir acompañados por 2 personas especializadas en su cuidado, también de un veterinario y entrenadores. Más o menos son 5 personas por cada caballo. Solo llevar los caballos cuesta $100.000. De un presupuesto de 642.000, 100.000 ya se va en caballos. ¿Son suficientes los recursos entregados? Televistazo lo consultó. Lo que te puedo decir es que el Ministerio de Finanzas está transfiriendo lo que el Comité Olímpico Ecuatoriano le dijo que necesitaba para el transporte de los caballos. Ese presupuesto, esa lista de requerimientos no la hace el Ministerio del Deporte, la hace el Comité Olímpico. Y entonces surge otra duda. ¿Por qué el Comité Olímpico no pidió más? Se ha sido un presupuesto austero para que se pueda dar. El presidente del comité explica que esa austeridad es también una precaución. Como sabían que los pagos se podían retrasar, decidieron solicitar menos y compensar con recursos pedidos a organismos internacionales. Y yo no puedo hacer un cruce de cuentas. Al Estado no pongo esa plata para reponerse que ya no se, eso yo no puedo hacer, entonces tengo que devolver al Estado. Cuando se devuelve es porque el dinero no llegó a tiempo y no se pudo ser utilizado. Al respecto, el ministerio señaló a Televistazo que optar por un presupuesto austero es decisión del Comité Olímpico y que, si bien es cierto, hay que hacer un proceso de liquidación porque se trata de dinero público, el comité está autorizado a usar los saldos para próximos eventos. Con los fondos actuales se va a priorizar el personal e implementos para solventar lo necesario en las diferentes disciplinas. La Federación de Deportes Ecuestres señala que también están al día. Se le han acreditado $92.000 y están en contacto con el ministerio y el comité para gestionar lo que requieren, aunque también interviene la empresa privada. Muchos de nuestros deportistas consiguen auspicios propios y trabajan esos. Y, por ejemplo, ellos no usan la Villa Olímpica. Desde el Ministerio del Deporte se ha señalado que los atletas empezarán a vivir otra época con recursos a tiempo, una promesa que se pondrá a prueba después de que termine el ciclo olímpico. Pensionistas del ISFA rechazan los cambios en el sistema de seguridad social militar. En el proyecto de ley se propone modificar los años de aportes y reformas para calcular las pensiones, como informa Paul Romero. Pensionistas de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas se concentraron en los exteriores del Palacio de Gobierno. Es la primera marcha del Frente Nacional de Pensionistas del ISFA en rechazo al nuevo proyecto de ley de régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas. La semana pasada, la Comisión del Derecho al Trabajo reactivó el proyecto represado por más de 3 años. Según el Consejo Directivo del ISFA, el sistema de seguridad social militar tiene un déficit de $2.700 millones.
Para garantizar la sostenibilidad del sistema, en la nueva ley el Consejo propone incrementar el tiempo mínimo de aportaciones de 20 a 25 años, subir de 23 a 26% el aporte individual, calcular la pensión en función de los ingresos de los 4 últimos años, modificar el cálculo de la cesantía, aportar el 1% de las pensiones para el servicio de salud. Los militares en servicio pasivo se oponen a los cambios, en especial a la contribución de sus pensiones para financiar la atención médica. Que se elimine ese artículo, porque no pueden seguir metiéndonos la mano. Aquí hay compañeros que no ganan ni siquiera una canasta básica, por Dios. Además, los pensionistas exigieron al gobierno el pago de la deuda del Estado al ISVA, que supera los $400 millones, para garantizar las prestaciones de los 37,000 militares en servicio pasivo y demás beneficiarios del sistema por Montepío e invalidez. Esta semana la Comisión del Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Asamblea presentará el informe del proyecto de ley para el primer debate en el Pleno. Las elecciones del Parlamento Europeo de este fin de semana ratificaron el crecimiento de los partidos de extrema derecha, generando presión sobre gobiernos en algunos países y con efectos económicos, como la caída de las cotizaciones en los mercados de valores. La presidenta del Consejo Europeo ha dicho que son necesarias alianzas para luchar contra posiciones extremas políticas. Informa Pedro Jiménez. El Parlamento Europeo legisla en temas comunes para los 27 países de la Unión, en la que 400 millones de votantes fueron a las urnas este fin de semana para elegir 720 eurodiputados. Esta elección es además un espejo de los partidos políticos en Europa y han sido las tendencias de derecha y extrema derecha las que aseguran más escaños. El Partido Popular Europeo es por sí solo el más votado, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Socialistas, ecologistas, liberales y comunistas, en cambio, han perdido representantes. La derecha consolidó triunfos en Alemania, España e Italia, por ejemplo, y provocó terremotos políticos en Francia, donde el partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen ganó y el presidente Emmanuel Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional, llamando a nuevas elecciones legislativas para finales de mes. Además, en ese país se reportó una caída en el precio de las acciones en el mercado de valores. Mientras que en Bélgica crece el Partido Nacionalista, un movimiento anti-inmigración. Los malos resultados del oficialismo provocaron la renuncia del primer ministro Alexander De Croo. Pedro Sánchez. Socialistas italianos, mientras tanto, dicen que el triunfo de la derecha en la Eurocámara no es absoluto y que sus votos serán importantes. La situación ha llevado a Ursula von der Leyen, presidenta del Consejo Europeo, órgano que define la orientación y las políticas generales del bloque, a plantear la necesidad de combatir los extremismos, tanto de la derecha como de la izquierda en Europa. Más de 50 personas fueron evacuadas de un edificio en llamas en Miami, Estados Unidos. El incendio se desató en el tercer piso de la estructura y rápidamente se propagó. La policía investiga un tiroteo como posible causa del siniestro al hallar a un hombre con heridas de bala. Belis González con las imágenes. Las alarmas de incendios se dispararon a las 8:15 de la mañana, cuando las llamas comenzaron a salir del tercer piso de un edificio residencial en el centro de Miami. Más de 70 bomberos se trasladaron al lugar y comenzaron la evacuación de los residentes. El fuego y el humo cubrieron rápidamente la estructura, dificultando el rescate de los habitantes, que incluso se refugiaron en los balcones. Los rescatistas solo reportaron una persona herida. Sin embargo, se trataba de una víctima de disparos. El hombre estaba en la azotea del edificio en llamas con un impacto en el abdomen. Fue identificado como un empleado del lugar y trasladado al hospital en condiciones críticas. Las autoridades ahora investigan si el tiroteo en el que estuvo involucrado inició el siniestro. El incendio de este lunes fue el más grande registrado en una zona residencial de Miami en los últimos 25 años. Organizaciones sociales bolivianas lanzan la candidatura presidencial de Evo Morales. El exmandatario quiere participar en los comicios en 2025, pero su postulación no tiene el aval del Tribunal Electoral, dado que representa una facción separada del movimiento al socialismo, partido de gobierno del actual presidente Luis Arce. Morales y Arce están distanciados políticamente y disputan el liderazgo del partido.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció en una audiencia virtual con el Departamento de Libertad Condicional de la Corte de Nueva York. Es un trámite al que debe someterse antes de que el juez Juan Merchan dicte sentencia, luego de ser declarado culpable de 34 cargos penales por ocultar el pago a una actriz porno para comprar su silencio sobre una relación extramarital con el objetivo de no manchar su campaña presidencial de 2016. La audiencia servirá para recomendar o no que Trump quede en libertad condicional. Uno de los libros más antiguos del mundo será subastado mañana por la casa británica Christie's. La obra tiene 52 hojas y es uno de los primeros testimonios de la expansión del cristianismo. Contiene la primera epístola de Pedro y el libro de Jonás. Las pruebas de carbono determinan que data de mediados de los siglos III y IV y que fue escrito por una sola persona a lo largo de 40 años en un monasterio. Los papiros están en copto egipcio y se conservan entre láminas de plástico rígido. El precio de subasta se estima que alcanzará los $3.5 millones. Y la empresa farmacéutica Moderna prepara una vacuna que proteja al mismo tiempo contra la gripe y el COVID-19. Asegura que está en la última fase de los ensayos y que hasta ahora los resultados son positivos. Reporta Eliana Suárez. Luego de la pandemia, científicos y médicos recomendaron a la población inocularse contra el COVID-19 y al mismo tiempo contra la influenza para estar protegidos contra las enfermedades respiratorias más comunes. Fue así que varios laboratorios decidieron empezar a trabajar en una vacuna a base de ARN mensajero, combinando la protección contra los dos patógenos de la gripe y el COVID, una vacuna combinada para simplificar las prácticas de inoculación. La empresa Moderna anunció que ya está en la tercera fase de ensayos clínicos de esta vacuna con resultados positivos. Para ello usó 2 grupos de 4.000 adultos cada uno. El primero con personas de entre 50 a 64 años y otro de adultos mayores de 65. Cada grupo fue a su vez subdividido en bloques de 2.000 personas. Unas recibieron la vacuna combinada ARNM 1083 y el otro las 2 inyecciones de antigripal y COVID por separado. Los resultados pusieron en evidencia que en todos los grupos que recibieron las dosis mezcladas tuvieron efectos secundarios mínimos y la inmunización fue mayor, estando protegidos contra 3 cepas de la gripe y contra el COVID-19. Desde hace un año, otros laboratorios como Pfizer y BioNTech trabajan en una fórmula con el mismo objetivo. Sin embargo, no han publicado resultados de sus pruebas. Moderna, con sede en Massachusetts, tiene previsto presentar su informe de los ensayos ante la Administración de Alimentos y Medicamentos para que ese organismo lo someta a una revisión, esperando que le dé la aprobación final. ¿Cuál es el proceso? Entre este lunes y miércoles, los interesados en el proceso de admisión en institutos podrán inscribirse para obtener una carrera técnica en un menor tiempo. Fabiola Santana con los detalles del proceso. Inició el proceso de inscripción para los estudiantes que buscan ser admitidos en los institutos del país. Está dirigido a los aspirantes de la Sierra y Amazonía y concluirá este miércoles. Las inscripciones las realizan en la página de registro único de la Secretaría de Educación Superior. Los estudiantes pueden seguir el proceso de manera individual, pero hay grupos que acuden a orientaciones organizadas por la FEUE como este en el sur de Quito. Muchos de los chicos quieren ese tipo de carreras, ese tipo de formación, y también tenemos identificado que hay jóvenes que no han logrado entrar a la universidad en procesos anteriores y han visto que ingresar a un instituto requiere de puntajes menores. Cada uno se demoró alrededor de 20 minutos en llenar los campos solicitados en la web y aceptar la inscripción. No ha sido tan complicada, es bastante fácil postularse y llenar todos los registros necesarios. La inscripción para la admisión es el segundo paso. Luego continuará la evaluación, postulación a un cupo, asignación, aceptación y finalmente la matrícula. En el país hay 54 institutos que ofrecen carreras técnicas tecnológicas que tienen una menor duración de entre 2 y 7 semestres y en horarios flexibles como en línea e híbridos.
El Banco Mundial sugiere que Ecuador priorice el desarrollo de 3 sectores productivos para convertirse en un país de renta alta. Según el multilateral, la atención se debe enfocar en turismo, minería y también en la agricultura. Lenín Artieda con el argumento de la institución para esa propuesta. El Banco Mundial presentó el informe Ecuador, crecimiento resiliente para un futuro mejor. Allí señala que el país debe apuntar al desarrollo sólido de 3 sectores para constituirse en un país de renta alta. Estos sectores son minería, agricultura y turismo, sobre cuyo potencial siempre se ha hablado, pero poco se ha hecho. ¿Y qué es lo que hay que hacer según el organismo multilateral? En agricultura se debe incrementar la productividad, mejorar el acceso al riego, la tecnología y el crédito. Aunque genera mucho empleo la agricultura, eso no implica una mayor productividad y se traduce en ineficiencia. De hecho, la productividad agrícola en Ecuador es la más baja de la región y eso perpetúa la pobreza rural. Además, hay una concentración en pocos productos y pocas regiones. Más de la mitad de la producción del país se concentra en Guayas, Los Ríos, Pichincha y El Oro, desaprovechando espacios que podrían ser explotados con mayor eficiencia. A los obstáculos ya conocidos que tiene la minería en el país, el Banco Mundial plantea una amplia participación ciudadana en la redacción de la legislación relativa a consultas ambientales y consultas previas. Asimismo, mejorar el control de la minería ilegal e implementar reformas urgentes para mejorar la recaudación de impuestos y que estos lleguen a los gobiernos locales. Según el informe, Ecuador es el segundo destino más atractivo de la región para la inversión minera. A 2021 se generaron 37.000 empleos que significaron el pago de $600 millones en salarios. Las proyecciones indican que esos empleos se multiplicarían por 8 para 2025. Sin embargo, hay incertidumbre social y jurídica alrededor de este sector. En cuanto a turismo, la contribución que este sector hace al empleo y la economía nacional es de las más bajas de la región. A Ecuador llega solo el 2% de la inversión extranjera en turismo de América Latina y el Caribe. El multilateral destaca la falta de una marca país eficaz y duradera, la necesidad de una coordinación efectiva entre el Estado y el sector privado, la falta de capacitación y las restricciones de acceso al crédito. El informe señala que aunque la adopción de políticas direccionadas a estos 3 sectores no liberará completamente el potencial económico de Ecuador, sí podrían ayudar al país a aumentar el crecimiento mientras aborda los temas estructurales que obstaculizan su desarrollo. Delincuencia. La violencia se desplaza. Un ataque ocurrió esta mañana en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito mientras trasladaban a 3 personas privadas de libertad para exámenes médicos. Una guía penitenciaria, según un informe médico, recibió 2 disparos. Carla Delgado, con más detalles de lo ocurrido. Momentos de terror vivió el personal médico del Hospital Pablo Arturo Suárez en el norte de Quito la mañana de este lunes. 3 presos fueron trasladados desde la cárcel del Inca para realizarles exámenes de laboratorio. Minutos antes de ingresar a la puerta de emergencia, 3 individuos en moto interceptaron al vehículo. Se llevaron a uno de los presos. En este video de una de las cámaras de seguridad, se observa cuando el vehículo se detiene y la guía penitenciaria de 34 años cae al piso luego de recibir 2 disparos, uno en el brazo y otro en el estómago. El guardia del hospital también fue herido. No tenemos ningún pedido, ningún registro de que nos hayan solicitado resguardo policial para el traslado de estos detenidos. Uno de los guías penitenciarios fue detenido para investigaciones según la Policía Nacional, mientras los otros detenidos retornaron al centro carcelario. La Policía Nacional no ha confirmado que el detenido que se fugó pertenezca a la banda de los Lobos. En su historial judicial consta un proceso por tráfico de drogas, robo, delincuencia organizada y homicidio. Es el tercer incidente con características similares que ocurre en este hospital según una fuente interna. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana pide a las autoridades un cambio de estrategia para traslados de presos a casas de salud. Debemos implementar un sistema integrado de seguridad. Debemos implementar hospitales centinelas que permita, en cierta manera, redireccionar a este tipo de pacientes de alta peligrosidad y que tienen que ser atendidos. Pero no cerrar la unidad y poner en indefensión al personal, a los pacientes.
cree que el Código Plata, creado para prevenir incidentes en hospitales, no ha dado resultado. La Federación Médica Ecuatoriana ha registrado más de 50 hechos violentos en hospitales y centros de salud del país en lo que va del año. La policía capturó a 2 personas a quienes señalan como los sicarios del alcalde de Portobelo, asesinado el pasado 19 de abril. Los sospechosos están involucrados en 3 muertes más. En Esmeraldas detienen a un delincuente que es considerado objetivo del Estado. Merlin Ochoa con más detalles de estos hechos. Dos hombres acusados de participar el pasado 19 de abril en el sicariato del alcalde de Portobelo, Jorge Maldonado Sánchez, fueron detenidos el sábado en una casa en el sur de Guayaquil. La policía asegura que el día del crimen ellos quedaron grabados por cámaras de seguridad, pero no precisaron exactamente cómo participó cada uno en el crimen ni difundieron las imágenes. También se los acusa del sicariato de otras 3 personas, entre ellas una pareja acribillada dentro del mercado de las 4 Manzanas, en el centro de Guayaquil, el lunes 3 de junio. Son procesados por asesinato como autores directos. En Esmeraldas, la policía capturó a alias Pulpín de 18 años, quien según los agentes es parte de la banda criminal Los Gánster. El hombre es considerado un objetivo de intermedio valor para el Estado y será investigado por al menos 8 crímenes, aunque extraoficialmente sospechan que participó hasta en 50 asesinatos. Pulpín era prófugo desde marzo de 2023, cuando se fugó del Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil. 6 personas fueron baleadas a las 2 de la madrugada de este lunes en el batallón del suburbio. 3 quedaron heridas y otras 3 fueron acribilladas con 20 disparos de fusil, entre ellas una menor de 10 años. Los delincuentes llegaron en una camioneta y 4 motos y dispararon contra un grupo que estaba al pie de una vivienda. La niña se había escondido en un baño, pero fue impactada por una bala. 3 horas después, la policía capturó a 4 hombres con las armas y motos utilizadas en el sicariato. Gasolinas. ¿Cómo contentar a todos? El gobierno abrió un sistema de registro para los transportistas, quienes serán beneficiados con una compensación cuando se elimine el subsidio a las gasolinas. La finalidad es crear una base de datos para aplicar este mecanismo. Francisco Garcés informa detalles de cómo funcionará la iniciativa del régimen. En la página de internet del Ministerio de Transporte y Obras Públicas está abierto el registro para los transportistas que pueden ser beneficiarios de una compensación una vez que el gobierno elimine el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. El registro es para taxistas convencionales y ejecutivos, transporte de carga liviana y mixta en camionetas y tricimotos. El requisito es tener vigentes los documentos que autorizan el servicio de transporte comercial. En el sistema, los transportistas deberán registrar un certificado bancario que avale la cuenta en la que se depositará el valor de la compensación cada mes. El Ministerio de Transporte no tiene una fecha definida para el cierre del sistema y se prevé que esté abierto mientras duren las conversaciones previas a la eliminación del subsidio. La idea es crear una base de datos de cada sistema de transporte que luego será cotejada con los registros que mantienen la Agencia Nacional de Tránsito y los municipios. Ese es un reto para el ministerio porque no existen datos precisos sobre cada tipo de transporte. El problema es que cada municipio se encarga de regular el servicio de taxis, pero muchas de las operadoras aún no cuentan con sus títulos habilitantes actualizados. Siempre se habló de que existían 40, 50 mil taxis, pero yo puedo decirle que esa cantidad o se duplicó o se triplicó. Lo mismo sucede con las tricimotos, también reguladas en cada cantón. Mientras que las camionetas son reguladas por la Agencia Nacional de Tránsito, aunque no existe una base de datos actualizada. Y hay casos como el del transporte rural comunitario, modalidad creada en la última reforma a la Ley de Tránsito, con miles de camionetas en todo el país, pero que hasta la fecha no tienen títulos habilitantes.
El Ministerio de Transporte afina un mecanismo para generar la base de datos consolidada y para ello se mantienen diálogos con los municipios y gobernaciones para que remitan la información que poseen. La vicepresidenta de la República está a un paso de ser procesada penalmente en el caso Nene, que involucra a su hijo en el delito de oferta de tráfico de influencias. Según la Fiscalía, hay elementos que la vinculan a ese hecho, informa Jacqueline Rodas. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, está a un paso de ser procesada penalmente por el delito de oferta de tráfico de influencias. El fiscal Carlos Alarcón, quien investigó el caso Nene en contra de su hijo Sebastián Barreiro Abad, dice que encontró elementos que involucran a la vicepresidenta. La ampliación de la versión del denunciante y documentación relacionada a su contratación por disposición directa de la señora vicepresidenta de la República, así como información telefónica a través de las cuales se determinó la presunta participación de la señora Verónica A. En este caso, un trabajador de la vicepresidencia denunció que el hijo de Abad le exigió parte de su salario. Alarcón es un fiscal de primera instancia y no puede procesar a Verónica Abad debido a su alto cargo. Debe remitir el expediente a su superior, la fiscal general Diana Salazar. Dado que la segunda mandataria está sujeta a fuero de Corte Nacional, procederé a inhibirme de seguir en conocimiento del expediente. La decisión final sobre si Abad es procesada está en manos de Diana Salazar, quien será la encargada de pedir audiencia a la Corte Nacional para formularle cargos. Pero el abogado de la vicepresidenta recalca que hace falta un paso importante. Si la intención de la Fiscalía General del Estado es vincularle al proceso penal a la señora vicepresidenta, tendría que hacer la solicitud oficial y formal a la Asamblea Nacional. Y si la Asamblea Nacional decide autorizar el enjuiciamiento de la señora vicepresidenta, solo ahí, en ese momento, en ese instante, se podría vincular a la señora vicepresidenta. Si se da la audiencia de vinculación, será crucial la decisión que se tome sobre la medida cautelar para la vicepresidenta. Si le dictan prisión preventiva, corre riesgo la sucesión presidencial, en medio de la disputa con el primer mandatario Daniel Noboa, quien no quiere cederle el mando cuando pida licencia para ir por la reelección. La Organización de Estados Americanos, OEA, financia un proyecto para fortalecer el sistema de justicia de Ecuador y así combatir las amenazas que atentan a la seguridad pública. Valeria Navarro explica cómo se aplicará esta iniciativa. Este lunes fue presentado un proyecto de apoyo a la justicia. Participaron las máximas autoridades de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. La Organización de Estados Americanos financiará con $3 millones un proyecto para fortalecer durante 2 años al sistema de justicia en el Ecuador. Esto incluye capacitación, provisión de tecnología y equipamiento a jueces y fiscales, además de mejorar la infraestructura con salas de audiencias más funcionales y seguras. El embajador de Estados Unidos dejará su cargo en los próximos días, pero señaló que estos y otros proyectos se mantendrán sin importar el cambio de autoridades. Las próximas designaciones ya mencionadas de nuevas autoridades en la Corte Nacional de la Justicia, en el Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía General del Estado, deben garantizar cero impunidad en actos delictivos que se presenten frente a la justicia bajo nombres ahora conocidos como metástasis, purga y plaga. Este tipo de investigaciones deben continuar. Las capacitaciones a los funcionarios se realizarán en alianzas con universidades y organizaciones de la sociedad civil, mientras que la dotación de equipos tecnológicos se hará en las zonas de mayor violencia y para las unidades especializadas. Se tiene previsto implementar un sistema de información geográfica de delitos transnacionales y plataformas fronterizas, contar con una plataforma de inteligencia y seguridad de la información y fortalecer la Dirección de Investigación Penal con nuevos equipos forenses para la práctica de pericias como la extracción de información de equipos telefónicos. Según las autoridades, el objetivo final es combatir al crimen organizado.
Jaime Nebot cuestionó las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa, como el veto total a la ley que garantiza recursos para municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Aclaró que aunque no tiene problemas con el presidente, sí está en desacuerdo con la forma en la que maneja el país. Luisa María Heredia con las declaraciones del líder del Partido Social Cristiano. Luego de la disputa entre el vocero del gobierno, Esteban Torres, y el titular de la Asamblea, Henry Kronfle, quien además será propuesto como precandidato presidencial por la directiva del Partido Social Cristiano en agosto, Jaime Nebot, máximo líder de la organización política, aclara que no hay problemas personales ni rencillas con el presidente Daniel Noboa, pero sí diferencias. Tenemos un problema conceptual. Yo creo que todo ser humano tiene errores y tiene aciertos, pero conceptualmente el país no camina. Siguiendo esa línea, Nebot cuestionó las últimas decisiones de Noboa, como el veto total a la ley que asegura la asignación directa de recursos a los municipios y prefecturas, y que fue planteada por la bancada de las 6 y aliados en la Asamblea. Cuando a uno no le alcanza la plata, por mala suerte o por tonto, entonces uno va y se coge la plata ajena y quiebra también. Entonces la quiebra se contagia. También la eliminación del subsidio a los combustibles que prepara el Ejecutivo. Cree que el camino correcto es la focalización. Focalizar quiere decir, usted ponga precios libres, por ejemplo, en los combustibles, pero mantenga el subsidio al transporte público porque la gente no puede pagar. Criticó incluso la firma del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dice que esa no es la salida. Si usted se enferma, vaya al médico, pues no vaya al veterinario. El Fondo Monetario Internacional es un veterinario. No le ajusta el cinturón a un Estado dilapidador y le dice, te voy a dar plata, pero tú vas a bajarme el gasto. Nebot reconoció que al inicio el régimen de Noboa hizo cosas que al PSC le parecían correctas, razón por la que decidieron mantener el apoyo que le dieron antes de que asuma el poder, cuando surgió el pacto legislativo. Pero ahora las malas acciones los han llevado a ser más críticos. Talleres de caligrafía y de mediación lectora para niños y jóvenes se dictaron hoy en la Feria del Libro en Quito. Escuelas y colegios pueden realizar visitas y participar de las actividades lúdicas. Valdés Navarro con los detalles. Con plumilla en mano y una hoja en blanco, jóvenes aprendieron a hacer trazos de caligrafía gótica en la Feria del Libro en Quito. Es un método que fusiona operaciones matemáticas básicas y las letras para luego crear escritura artística. Es importante primero para conservar un viejo arte que es el de escribir a mano. Que claro, con lo digital y ahora se ha ido perdiendo un poco. En la feria también participaron booktubers. En Ecuador es una comunidad de 200 personas que crean contenido literario en redes sociales. En esta ocasión llegaron hasta el Centro de Convenciones Bicentenario para impartir talleres lúdicos como la elaboración de separadores de libros. Vivir en una feria es diferente, el poder estar en contacto con los libros, con los autores, con la gente que lee y nos conoce y ve nuestros videos es algo muy importante. Hacer que los más pequeños amen la lectura es el reto de quienes se están formando para ser profesores. En la feria, estudiantes de parvularia recibieron técnicas para saber contar historias. Se utilizan tal vez diferentes tipos de voces, diferentes estrategias, tal vez con títeres, tal vez con teatros, con dramatizaciones, que es una manera más lúdica y entretenida para ellos. Un cuento ayuda a una niña o niño a comprender mejor la realidad, a aprender y a despertar su imaginación. Escuelas recorrieron los 107 stands de la feria. Para los adultos también se habilitaron talleres de relectura y reescritura de Gabriel García Márquez. La Feria del Libro estará en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario hasta el domingo 16 de junio. Están planificadas 300 actividades con la participación de 180 panelistas nacionales y extranjeros. Una obra de comedia, un concierto sinfónico y una fusión de teatro y danza son parte de las propuestas artísticas para esta semana. Las actividades se tienen previstas en Guayaquil, Quito y San Borondón. Vanessa Robles con más de las actividades culturales. ¿Por contención del ambiente? Por respeto al vestido. No, porque ese cierre es chino. Vestidas y alborotadas. Es la obra de teatro de Alejandro Lalaleo que se estrena en Casa Toledo en Quito del 13 al 30 de junio. Sofía está a punto de casarse y su madre, su profesora de yoga y la vendedora harán que la prueba de su vestido de novia sea crucial para decidir si sigue con su matrimonio o no. Las funciones serán de jueves a sábado a las 8:30 de la noche. El pelo es pequeño, suave, peludo
Platero y nosotros. Es la propuesta de teatro y danza que llega al Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. La obra aterriza la poesía lírica del libro Platero y yo, del Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez. 5 actores y un músico en escena participarán de una experiencia que propone avivar el niño interior de los asistentes. La función dura 75 minutos. Será este jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil presentó en el Teatro Centro Cívico el concierto denominado Héroes y Villanos. 70 músicos hicieron un recorrido sonoro por cómics y películas destacadas, como Superman, Spider-Man, Flash y Misión Imposible. La próxima función de la agrupación será este 11 de junio a las 10 de la mañana en la Unidad Educativa La Asunción, en el norte de Guayaquil. Babahoyo cuenta con el primer escenario flotante que iluminó el río en la parroquia Barreiro el fin de semana. Se trata de un proyecto de jóvenes que busca innovar el arte y la cultura. Odel Camacho describe la obra. Que viva Babahoyo, que viva el arte, que viva Barreiro, que viva la vida. El río San Pablo en la parroquia Barreiro de Babahoyo se transformó en un espejo de luces y melodías con el debut de El Candelabro, el primer escenario musical flotante de la provincia de Los Ríos. El espectáculo inició a las 6 de la tarde de este sábado y mientras el sol se perdía en el horizonte, el candelabro mostraba su luz. La estructura cuadrada tiene una lona transparente y focos fluorescentes instalados en cada esquina. Está hecha en laurel, una madera liviana sobre una base de fierro, colocada sobre 16 tanques plásticos. Ahorita la vamos a mantener estacionada para los próximos eventos y sí nos interesaría ya generar una pequeña agenda cultural. Algunos asistentes se sentaron en la ribera, otros subieron a canoas para poder ver más de cerca el show. La Balsanera, una casa-restaurante flotante, sirvió de muelle. La actividad ayudó a reactivar el turismo y la economía de los canoeros que por primera vez ofrecieron su servicio en horario nocturno. Si no logras perdonar. El estar sobre el escenario flotante fue una experiencia fascinante para los artistas. Al principio tenía un poquito de miedo porque la balsa bailaba al estilo de Gina, pues no. Pero ya después yo dije, si me viro para acá, ya se vira. El show duró 3 horas y dejó grandes expectativas entre los ciudadanos que esperan una próxima presentación. La guayaquileña Mara Topic brindó sus primeras declaraciones como Miss Universo Ecuador 2024. Habló sobre su proyecto social enfocado en la defensa personal y la importancia de la salud mental. La guayaquileña Mara Topic, de 29 años, vive en Los Ángeles. Trabaja como productora y directora de cine. Se llevó la corona como Miss Universo Ecuador 2024. Durante su reinado asegura que impulsará un proyecto social enfocado en la defensa personal. Pero no solamente la defensa personal física, sino que también la defensa personal mental, psicológica y emocional. Ella tiene una enfermedad autoinmune que altera sus hormonas, lo que provoca la caída de su cabello, por lo que usa pelucas. Lo digo abiertamente porque hay mucho estigma acerca de las pelucas. Muchas mujeres en verdad se sienten mal por no tener pelo como yo, pero no saben que hay diferentes maneras de sentirte mejor sin necesidad de tener que buscar manera de ponerte pelo. Para la guayaquileña, en una vida saludable son importantes los hábitos alimenticios y también el equilibrio mental, por lo que va a terapia regularmente. Mi novio me terminó 4 días antes de la concentración y esto fue un choque muy fuerte en mí porque yo decía, wow, si yo tenía en mi mente mi plan de vida con él, ¿verdad? Y yo decía, si no gano la corona, mi plan de vida sigue. Mara Topic representará a Ecuador en Miss Universo, que se realizará en México en una fecha que debe ser definida. El índice
índice de radiación solar para mañana será muy alto en Imbabura, Pichincha, Guayas, Santa Elena, Loja y Galápagos. El INAMI recomienda no exponerse a los rayos solares entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Además, desde hoy en la página web de la CENESID está habilitada la inscripción para la admisión en institutos del país para obtener una carrera técnica en un menor tiempo. El proceso está dirigido a los aspirantes de la Sierra y Amazonía. Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán Aquiles Álvarez. ¿Cuánto queda por hacer en Guayaquil tras un año en la alcaldía? También el defensor del pueblo encargado, César Córdoba, con un pedido al Estado ante las denuncias de tortura en las cárceles. Los esperamos a las 5:55 de la mañana en la primera emisión de Televistazo. Buenas noches.